En el corazón de la galaxia, donde las estrellas brillaban con una intensidad casi dolorosa, existía una figura envuelta en leyenda y temor, Zorgon, el guerrero invencible. Su nombre era susurrado en los rincones más oscuros de las cantinas espaciales y resonaba como un trueno en los salones de los emperadores galácticos. Zorgon no era un ser de este mundo, o quizás lo era, pero había trascendido su origen hasta convertirse en algo más, algo temible. Su armadura, forjada con el metal más resistente de la nebulosa de Andrómeda, era de un negro absoluto, pulida hasta reflejar la luz de las estrellas como si fuera un espejo oscuro. Cada placa estaba grabada con símbolos antiguos, runas de poder que se decía contenían la esencia de los mundos que había conquistado. Su casco, con una visera que ocultaba su rostro, emitía un brillo rojo amenazante, como si dos brasas ardientes lo observaran todo. Pero más allá de su imponente armadura, lo que realmente aterraba de Zorgon era su tamaño. Medía casi 3 metros de altura, una mole de músculos y tendones que parecían tallados en piedra. Cada paso que daba hacía temblar el suelo, y su sola presencia era suficiente para sofocar cualquier intento de resistencia. Sus victorias eran incontables, relatos épicos que se contaban de planeta en planeta. Se decía que había derrotado a ejércitos enteros él solo, que había conquistado mundos enteros con la fuerza de sus puños. Los Krall, una raza de guerreros brutales conocidos por su ferocidad, habían intentado oponerse a él, pero Zorgon los había aplastado sin piedad, reduciendo su imperio a cenizas. Los Serapim, seres de luz y energía pura, habían intentado razonar con él, pero Zorgon había ignorado sus súplicas y los había desterrado a las profundidades del espacio. Su arma preferida era una espada de plasma, un artefacto antiguo que emitía una energía abrasadora. Con ella, Zorgon podía cortar el metal más resistente, desintegrar la roca sólida y vaporizar a sus enemigos en un instante. Se decía que la espada estaba imbuida con el alma de los guerreros que había derrotado, lo que la hacía aún más poderosa y temible. Zorgon no luchaba por gloria ni por riquezas. Luchaba porque era lo único que conocía. Había nacido en un mundo de guerra, donde la supervivencia dependía de la fuerza y la astucia. Había aprendido a matar antes de aprender a hablar, y la batalla se había convertido en su única forma de vida. No conocía la piedad ni el remordimiento. Solo conocía la victoria. Así era Zorgon, el guerrero más temido de la galaxia. Un ser invencible, una fuerza imparable, un depredador cósmico que sembraba el terror a su paso. Hasta que un día, un pequeño e insignificante humano decidió que era hora de ponerle fin a su reinado de terror. La sombra de Zorgon se proyectaba sobre incontables mundos, un espectro de terror que paralizaba la voluntad de las civilizaciones. No era simplemente un guerrero, era un símbolo de la fatalidad, una fuerza de la naturaleza imparable. Su reputación lo precedía, viajando a la velocidad de la luz a través de las rutas estelares, sembrando el miedo en cada sistema solar que tocaba. En los mercados bulliciosos de Silos, donde los comerciantes intercambiaban especias exóticas y artefactos antiguos, el nombre de Zorgon era pronunciado en voz baja, casi como una maldición. Los padres lo usaban para asustar a sus hijos desobedientes: si no te portas bien, Zorgon vendrá por ti. Los cantantes callejeros evitaban mencionar su nombre en sus baladas, temiendo atraer su atención. En los palacios de cristal de la reina Lira de Andar, un planeta conocido por su belleza y su diplomacia, se celebraban reuniones de emergencia para discutir la amenaza de Zorgon. Los consejeros reales debatían estrategias de defensa, pero en sus ojos se reflejaba la desesperación. Sabían que ninguna flota estelar, por poderosa que fuera, podría detener a Zorgon. Su poder era demasiado grande, su sed de conquista insaciable. Incluso los piratas espaciales más audaces, los corsarios del vacío, que saqueaban naves y desafiaban a la ley con impunidad, evitaban las zonas donde se sabía que Zorgon había estado. Preferían enfrentarse a las flotas imperiales antes que cruzarse en el camino del guerrero invencible. Sus barcos, pintados con calaveras y huesos cruzados, desaparecían en el hiperespacio al menor rumor de su presencia. Los monasterios de los monjes Zen de Kepler 186f, un planeta cubierto de bosques ancestrales y lagos cristalinos, se sumían en un silencio profundo cuando se hablaba de Zorgon.
Los monjes, que dedicaban sus vidas a la meditación y la búsqueda de la paz interior, reconocían la oscuridad que emanaba de él. Intentaban contrarrestar su influencia con oraciones y cantos, pero sentían que su esfuerzo era inútil. Los planetas temblaban ante su nombre. Los gobiernos se derrumbaban, las economías se hundían, las culturas se desvanecían. El miedo era palpable, un sudor frío que cubría la galaxia. Nadie se atrevía a desafiarlo. ¿Quién podría enfrentarse a un ser tan poderoso, tan despiadado, tan invencible? Los más sabios decían que solo la esperanza podía vencer el miedo. Pero la esperanza era un recurso escaso en una galaxia dominada por el terror. La mayoría se resignaba a su destino, esperando el día en que la sombra de Sorgon los alcanzara. Pero en algún lugar, en un pequeño planeta azul llamado Tierra, un joven llamado Alex escuchaba estas historias con una mezcla de incredulidad y fascinación. Y a diferencia de los demás, Alex no sentía miedo. Sentía algo mucho más peligroso, curiosidad. En el tranquilo planeta Tierra, ajeno al terror que Sorgon sembraba en la galaxia, vivía Alex. Un joven de apenas 17 años, con una mirada curiosa y un corazón rebosante de valentía. No era un guerrero entrenado, ni un estratega militar, ni siquiera un aventurero experimentado. Alex era simplemente Alex. Un chico normal, con sueños de grandeza y una sed insaciable de conocimiento. Su cabello castaño siempre estaba revuelto, como si la energía que emanaba de su interior se manifestara en forma de mechones rebeldes. Sus ojos azules, brillantes y llenos de vida, reflejaban un espíritu inquieto que lo impulsaba a explorar, a descubrir, a desafiar los límites de lo conocido. Alex pasaba horas en la biblioteca local, devorando libros sobre historia, ciencia, filosofía y, por supuesto, sobre el espacio. Le fascinaban las estrellas, las galaxias lejanas, los misterios del universo. Soñaba con viajar a mundos inexplorados, conocer a seres extraterrestres y descubrir los secretos que se escondían más allá de las estrellas. A diferencia de muchos de sus compañeros, Alex no se conformaba con la vida ordinaria. No le interesaban los videojuegos ni las redes sociales. Prefería pasar su tiempo leyendo, aprendiendo, imaginando. Tenía una mente inquieta y una curiosidad insaciable que lo llevaban a cuestionar todo, a buscar respuestas donde otros no se molestaban en preguntar. Su valentía no era la valentía del guerrero, la que se demuestra en el campo de batalla. Era una valentía diferente, una valentía más sutil pero no menos poderosa, la valentía de ser diferente, de seguir sus propios instintos, de no dejarse influenciar por la opinión de los demás. Era la valentía de soñar en grande, de creer en lo imposible, de desafiar lo establecido. Es cierto que Alex no tenía experiencia en combate. Nunca había empuñado una espada, ni disparado un arma, ni siquiera participado en una pelea callejera. Pero tenía algo mucho más valioso, un corazón puro y una mente abierta. Tenía la capacidad de aprender, de adaptarse, de superar los obstáculos. Y, sobre todo, tenía la firme convicción de que podía hacer la diferencia. Cuando escuchó las historias de Sorgon, el guerrero invencible que aterrorizaba la galaxia, Alex no sintió miedo. Sintió algo diferente. Sintió una extraña mezcla de curiosidad y desafío. ¿Cómo era posible que un solo individuo pudiera someter a tantos mundos? ¿Cuál era el secreto de su poder? ¿Y por qué nadie se atrevía a enfrentarlo? Alex sabía que era un simple humano, sin habilidades especiales ni entrenamiento militar. Pero también sabía que tenía algo que Sorgon no tenía, la capacidad de sentir empatía, de comprender a los demás, de encontrar soluciones creativas a los problemas. Y estaba dispuesto a poner a prueba esa capacidad, incluso si eso significaba enfrentarse al guerrero más temido de la galaxia. Su aventura estaba a punto de comenzar. Las historias de Sorgon llegaban a la Tierra a través de transmisiones interestelares clandestinas, fragmentos de información filtrados a través de redes oscuras y hackers rebeldes. Eran relatos de destrucción y conquista, narraciones épicas de batallas imposibles y victorias aplastantes. La mayoría de las personas en la Tierra las ignoraban, considerándolas cuentos de ciencia ficción o propaganda exagerada. Pero Alex no. Cada vez que escuchaba una nueva historia de Sorgon, su curiosidad se intensificaba.
No podía entender cómo un solo ser podía inspirar tanto miedo y someter a tantas civilizaciones. ¿Qué lo motivaba? ¿Qué lo hacía tan diferente de los demás? ¿Cuál era el secreto de su invencibilidad? Alex no era ingenuo. Sabía que Sorgon era un guerrero peligroso y despiadado. Sabía que enfrentarse a él era una locura. Pero sentía que había algo más en la historia, algo que la galaxia no estaba viendo. Algo que valía la pena investigar. Una noche, mientras leía un antiguo libro sobre mitología galáctica, Alex encontró una referencia a un planeta llamado Silos. Se decía que Silos era un centro de información y comercio, un lugar donde se podían encontrar respuestas a las preguntas más difíciles. También se decía que era el último lugar donde Sorgon había sido visto. Alex tomó una decisión. Tenía que ir a Silos. Tenía que conocer a Sorgon. No sabía cómo lo haría, ni qué encontraría, pero estaba convencido de que era lo correcto. Era una decisión arriesgada, quizás la más arriesgada de su vida. Pero Alex estaba dispuesto a correr el riesgo. Comenzó a investigar cómo viajar a Silos. Descubrió que necesitaba una nave espacial, un piloto experimentado y una buena cantidad de dinero. Ninguno de los cuales tenía. Pero Alex no se rindió. Pasó semanas estudiando los planos de naves espaciales, aprendiendo sobre propulsión interestelar y sistemas de navegación. Buscó en Internet información sobre pilotos mercenarios y contactos clandestinos. Trabajó a tiempo parcial en una tienda de electrónica, ahorrando cada centavo que podía. Muchos de sus amigos y familiares lo consideraban loco. Le decían que estaba perdiendo el tiempo, que debía concentrarse en sus estudios y en su futuro. Le advertían sobre los peligros del espacio y la maldad de Sorgon. Pero Alex no les hacía caso. Estaba decidido a seguir su propio camino, sin importar lo que dijeran los demás. Después de meses de preparación, Alex finalmente reunió los recursos necesarios para viajar a Silos. Encontró un viejo piloto mercenario llamado Rex, que estaba dispuesto a llevarlo a cambio de una suma considerable de dinero. Rex era un tipo duro y experimentado, con cicatrices en la cara y una actitud cínica. Pero Alex confiaba en él. Sabía que Rex era su mejor oportunidad de llegar a su destino. Así, con el corazón lleno de esperanza y un poco de miedo, Alex se embarcó en una aventura que cambiaría su vida para siempre. Dejaba atrás su hogar, su familia, su vida ordinaria. Se adentraba en lo desconocido, en busca de un guerrero invencible y una verdad oculta. El universo lo esperaba. El viaje a Silos no fue un paseo por el parque. La galaxia era un lugar vasto y peligroso, lleno de asteroides errantes, piratas espaciales y criaturas extrañas. La vieja nave de Rex, la estrella errante, era fiable pero necesitaba constantes reparaciones, y el hiperespacio a veces se comportaba de maneras impredecibles, lanzándolos a regiones desconocidas. La primera parada fue en el planeta minero de Cygnus 7, una roca polvorienta habitada por mineros rudos y máquinas gigantescas. Necesitaban repuestos para el motor de la estrella errante, y Rex conocía a un contacto allí, un enano espacial llamado Grungle, que podía conseguirles lo que necesitaban a un precio razonable, más o menos. Grungle resultó ser un tipo gruñón pero honesto, y después de una negociación tensa y un par de juegos de cartas, Alex y Rex obtuvieron las piezas que necesitaban. Alex quedó fascinado con la tecnología minera, aprendiendo sobre los diferentes tipos de minerales y las técnicas de extracción. La siguiente parada fue en la Estación Espacial Oasis, una ciudad flotante en medio del vacío. Oasis era un lugar de encuentro para todo tipo de viajeros, desde comerciantes interestelares hasta contrabandistas y cazarrecompensas. Allí, Alex y Rex conocieron a una mujer llamada Lyra, una contrabandista de armas con un pasado misterioso. Lyra les advirtió sobre los peligros de Silos y les ofreció su ayuda, pero Rex desconfiaba de ella. Aún así, Alex sintió que Lyra podía ser una aliada valiosa. En Oasis, también se encontraron con un grupo de nómadas espaciales llamados los Hijos del Viento. Estos seres, que parecían estar hechos de energía pura, viajaban por la galaxia en busca de conocimiento y armonía. Los Hijos del Viento compartieron con Alex algunas de sus filosofías y le enseñaron a controlar su mente y sus emociones.
Alex aprendió sobre la importancia de la paciencia, la compasión y el respeto por todas las formas de vida. El viaje continuó, lleno de aventuras y peligros. Tuvieron que evadir una patrulla de piratas espaciales, navegar a través de un campo de asteroides y sobrevivir a una tormenta de radiación. En cada parada, Alex aprendía algo nuevo, conocía a gente interesante y se enfrentaba a sus propios miedos. A pesar de los obstáculos, Alex nunca perdió su determinación. Estaba decidido a llegar a Silos y conocer a Sorgon. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba preparado para enfrentarse a cualquier desafío. Su curiosidad era su motor, su valentía su escudo y su esperanza su guía. Cada encuentro, cada obstáculo, cada conversación lo preparaba para el inevitable encuentro con el guerrero más temido de la galaxia. El universo, con sus maravillas y sus peligros, lo estaba moldeando. Después de semanas de viaje, la estrella errante finalmente emergió del hiperespacio cerca de un planeta solitario, un mundo gris y desolado que parecía flotar en un mar de oscuridad. Rex consultó los mapas estelares. Este es el planeta de Sorgon, dijo con voz grave. Se llama Desolación. Desde la ventana de la nave, Alex podía ver que Desolación hacía honor a su nombre. No había océanos, ni bosques, ni ciudades. Solo un paisaje rocoso y árido, salpicado de montañas escarpadas y cañones profundos. La atmósfera era densa y opresiva, y el cielo estaba cubierto de nubes oscuras que bloqueaban la luz de las estrellas. Rex aterrizó la estrella errante en una explanada cerca de una enorme fortaleza de metal negro. La fortaleza parecía estar hecha de la misma armadura de Sorgon, y emitía una sensación de poder y amenaza. Aquí es donde nos separamos, dijo Rex. Te dejo aquí, chico. Buena suerte. Alex le dio las gracias a Rex por su ayuda y salió de la nave. El aire era frío y húmedo, y el silencio era ensordecedor. Alex sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sabía que estaba entrando en territorio peligroso. Mientras caminaba hacia la fortaleza, Alex notó que el suelo estaba cubierto de trofeos de guerra. Había armaduras destrozadas, armas rotas, banderas rasgadas y estatuas derribadas. Cada objeto era un testimonio de la brutalidad de Sorgon y su sed de conquista. Alex vio una estatua de un ser de luz, un serafín, con las alas rotas y la cabeza decapitada. Sintió una punzada de tristeza y rabia. Sorgon no era solo un guerrero, era un destructor. También vio un estandarte de los Krall, la raza de guerreros que Sorgon había aplastado. El estandarte estaba hecho jirones y manchado de sangre, pero aún se podía ver el símbolo de su clan, un cráneo con dos espadas cruzadas. Alex sintió respeto por los Krall, a pesar de su ferocidad. Habían luchado valientemente contra Sorgon, pero habían sido derrotados. A medida que se acercaba a la fortaleza, Alex escuchó un sonido metálico, un eco resonante que parecía provenir del interior. Era el sonido de una espada siendo afilada, el sonido de la muerte inminente. Alex respiró hondo y continuó caminando. Sabía que Sorgon lo estaba esperando. Sabía que estaba a punto de enfrentarse al mayor desafío de su vida. Pero no tenía miedo. Estaba decidido a conocer la verdad sobre Sorgon, sin importar el precio. La entrada a la fortaleza era imponente, dos enormes puertas de metal negro custodiadas por estatuas de guerreros con rostros feroces. Alex se detuvo frente a las puertas y gritó. Sorgon. Soy Alex. He venido a verte. Las puertas se abrieron con un estruendo, revelando un pasillo oscuro y ominoso. Alex entró sin dudarlo. Su aventura había llegado a su punto culminante. El encuentro con el guerrero invencible era inminente. El pasillo era oscuro y frío, iluminado solo por unas pocas antorchas que parpadeaban en las paredes. El aire olía a metal y sangre. Alex avanzó con cautela, sintiendo que cada paso lo acercaba más al peligro. Finalmente, llegó a una gran sala circular. En el centro de la sala, sentado en un trono hecho de huesos y metal, estaba Sorgon. Era aún más imponente de lo que Alex había imaginado. Su armadura negra brillaba con una luz oscura, y su espada de plasma resplandecía con una energía amenazante. Sus ojos rojos brillaban con una intensidad fría y despiadada.
Sorgon observó a Alex con desprecio. Su mirada recorrió al joven de pies a cabeza, deteniéndose en su ropa simple y su expresión decidida. Luego, soltó una carcajada profunda y resonante que hizo temblar las paredes. Un humano, dijo Sorgon con voz burlona. ¿De todos los guerreros que han venido a desafiarme, envían a un simple humano? ¿Creen que puedes detenerme? Alex se mantuvo firme, a pesar del miedo que intentaba apoderarse de él. No vengo a detenerte, dijo con voz clara y firme. Vengo a entenderte. Sorgon frunció el ceño. ¿Entenderme? ¿Qué tonterías son esas? No hay nada que entender. Solo hay fuerza y debilidad. Y tú, humano, eres débil. Tal vez, respondió Alex. Pero también soy curioso. Quiero saber por qué haces lo que haces. ¿Por qué destruyes planetas? ¿Por qué aterrorizas a la galaxia? Sorgon se levantó de su trono. Era mucho más alto de lo que Alex había pensado. Su sombra se proyectó sobre el joven, envolviéndolo en la oscuridad. No necesito explicarme ante ti, dijo Sorgon con voz amenazante. Soy Sorgon, el guerrero invencible. Hago lo que quiero. ¿Pero por qué?, insistió Alex. Debe haber una razón. Nadie nace siendo un monstruo. Sorgon se detuvo. Por un momento, Alex vio una sombra de duda en sus ojos. Pero la sombra desapareció rápidamente, reemplazada por una mirada de furia. Suficiente, rugió Sorgon. No voy a perder mi tiempo contigo. Te mataré aquí mismo y usaré tu cráneo como un trofeo más. Sorgon desenvainó su espada de plasma. La hoja brilló con una luz cegadora, llenando la sala con un calor intenso. Alex supo que estaba en grave peligro. No tenía armas, ni armadura, ni experiencia en combate. Solo tenía su inteligencia y su valentía. No quiero pelear contigo, dijo Alex. Solo quiero hablar. Demasiado tarde para hablar, respondió Sorgon. Prepárate para morir. Sorgon se abalanzó sobre Alex, con la espada de plasma lista para golpearlo. Alex cerró los ojos, esperando el impacto. Pero el golpe nunca llegó. El ataque nunca llegó porque, en el último segundo, una voz resonó en la sala, deteniendo a Sorgon en seco. Espera, gritó Alex, con una voz que sorprendentemente no temblaba. Sorgon se detuvo, la espada de plasma a centímetros del rostro de Alex. Sus ojos rojos ardían con furia, pero algo en la mirada del joven lo detuvo. ¿Qué dijiste?, gruñó Sorgon. Te desafío a un duelo, repitió Alex. Sorgon soltó una carcajada. ¿Un duelo? ¿Tú? ¿Desafiarme a mí, Sorgon, a un duelo? Es la cosa más ridícula que he oído en siglos. Lo sé, admitió Alex. Pero no quiero pelear contigo para ganarte. Quiero pelear contigo para entenderte. Sorgon frunció el ceño, confundido. No entiendo. ¿Por qué querrías pelear conmigo si no quieres ganar? Porque creo que hay algo más en ti de lo que dejas ver, explicó Alex. Creo que hay una razón por la que haces lo que haces. Y creo que solo puedo entender esa razón si me enfrento a ti directamente. Sorgon reflexionó por un momento. Normalmente, no se rebajaría a pelear con un ser tan insignificante como Alex. Pero había algo en la determinación del joven que lo intrigaba. Además, hacía siglos que nadie lo desafiaba a un duelo. La idea de aplastar a este humano insolente era tentadora. Muy bien, dijo Sorgon finalmente. Acepto tu desafío. Pero que no quede duda, no tendré piedad. Te mataré sin dudarlo. Lo entiendo, respondió Alex. Solo te pido una cosa. ¿Qué? Que me permitas hacerte una pregunta después de cada asalto, dijo Alex. Si me respondes honestamente, prometo que pelearé con todas mis fuerzas. Sorgon consideró la propuesta. Era extraña, pero no le importaba. Estaba seguro de que derrotaría a Alex en cuestión de segundos. De acuerdo, dijo Sorgon. Acepto tu condición. Ahora, prepárate para morir. Sorgon retrocedió unos pasos, dándole a Alex espacio para moverse. Alex respiró hondo,
tratando de calmar sus nervios. Sabía que estaba a punto de enfrentarse al mayor desafío de su vida. No tenía experiencia en combate, ni armas, ni armadura. Solo tenía su inteligencia, su valentía y su deseo de entender a Sorgon. Se preparó para el primer asalto. No sabía qué esperar, pero estaba listo para lo que viniera. Su objetivo no era ganar, sino aprender. Entender al monstruo. Y quizás, solo quizás, encontrar una forma de detener su reinado de terror. El duelo estaba a punto de comenzar. El silencio se apoderó de la sala, roto solo por el crepitar de la espada de plasma de Sorgon. El destino de Alex, y quizás de la galaxia, pendía de un hilo. El duelo comenzó con una explosión de energía. Sorgon se abalanzó sobre Alex como una tormenta, su espada de plasma cortando el aire con una velocidad cegadora. Cada golpe era un trueno, cada movimiento una demostración de fuerza bruta. Alex supo de inmediato que no podía enfrentarse a Sorgon en un combate directo. Era demasiado fuerte, demasiado rápido, demasiado poderoso. Así que, en lugar de intentar bloquear los golpes, Alex se concentró en esquivarlos. Utilizó su agilidad y su velocidad para moverse alrededor de Sorgon, evitando la espada de plasma por los pelos. Bailaba alrededor del guerrero, como una mariposa esquivando el rayo. Sorgon se frustró. No estaba acostumbrado a que nadie pudiera esquivar sus golpes. Era invencible, imbatible. Pero este pequeño humano era un desafío inesperado. Con cada golpe fallido, la furia de Sorgon crecía. Aumentó su velocidad y su fuerza, pero Alex seguía siendo esquivo. Parecía anticipar cada movimiento, cada ataque. Alex se dio cuenta de que Sorgon dependía demasiado de su fuerza bruta. No pensaba, simplemente atacaba. Y esa era su debilidad. Utilizando su ingenio, Alex comenzó a usar el entorno a su favor. Corrió alrededor del trono de huesos, saltó sobre los trofeos de guerra, se escondió detrás de las estatuas. Utilizaba cada obstáculo para dificultar los ataques de Sorgon y ganar tiempo para pensar. En un momento dado, Alex notó que el suelo estaba cubierto de arena y polvo. Tuvo una idea. Mientras Sorgon se preparaba para lanzar otro ataque, Alex pateó la arena en sus ojos. Sorgon gritó de furia y se tambaleó hacia atrás, tratando de limpiarse los ojos. Alex aprovechó la oportunidad para alejarse y ganar distancia. Tramposo, rugió Sorgon. No estoy haciendo trampa, respondió Alex, jadeando por aire. Estoy usando todo lo que tengo. Sorgon se limpió los ojos y volvió a atacar. Pero esta vez, Alex estaba preparado. Sabía que no podía derrotar a Sorgon con la fuerza, pero podía usar su ingenio y su agilidad para sobrevivir. El duelo continuó durante horas. Sorgon atacaba con furia, pero Alex esquivaba y contraatacaba con pequeños golpes y trucos sucios. Estaba exhausto, magullado y herido, pero no se rendía. Sabía que tenía que aguantar hasta que Sorgon se cansara o cometiera un error. Finalmente, Sorgon comenzó a mostrar signos de fatiga. Sus golpes se volvieron más lentos y menos precisos. Su respiración se hizo pesada y entrecortada. Alex supo que era su oportunidad. Estaba listo para hacer su primera pregunta. El primer asalto había terminado. La oportunidad de entender a Sorgon se acercaba. Sorgon respiraba con dificultad, su armadura empapada en sudor. Alex, aunque exhausto y magullado, se mantuvo firme. Era hora de hacer su primera pregunta. Sorgon, dijo Alex con voz jadeante, ¿por qué eres tan fuerte? Sorgon lo miró con desconfianza. No esperaba una pregunta tan simple. Pensó que Alex preguntaría sobre su pasado, sobre sus motivaciones. Pero la pregunta era genuina, llena de curiosidad. Es una pregunta estúpida, gruñó Sorgon. Soy fuerte porque soy un guerrero. He entrenado toda mi vida para ser el mejor. Pero hay algo más, ¿verdad?, insistió Alex. He visto a guerreros entrenar toda su vida y no son ni la mitad de fuertes que tú. ¿Cuál es tu secreto? Sorgon vaciló. Dudaba en revelar su secreto, pero había prometido responder honestamente. Y Sorgon siempre cumplía sus promesas. Está bien, dijo Sorgon finalmente.
Te lo diré. Pero no creas que te ayudará en nada. Sorgon extendió una mano y tocó un pequeño amuleto que llevaba colgado del cuello, debajo de su armadura. El amuleto era un cristal brillante, que pulsaba con una energía extraña. Este es el cristal de Silar, explicó Sorgon. Es un artefacto antiguo que encontré hace muchos años. Me da mi fuerza, mi velocidad, mi invencibilidad. Alex observó el cristal con fascinación. Sentía la energía que emanaba de él, una energía poderosa y misteriosa. ¿Cómo funciona?, preguntó Alex. No lo sé, respondió Sorgon. Nadie lo sabe. Solo sé que me hace más fuerte. Me protege de todo daño. Me hace invencible. ¿Pero te hace dependiente?, preguntó Alex. Sorgon frunció el ceño. ¿Dependiente? ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasaría si perdieras el cristal?, preguntó Alex. ¿Seguirías siendo tan fuerte? ¿Seguirías siendo invencible? Sorgon se quedó en silencio. Nunca se había hecho esa pregunta. Siempre había tenido el cristal. Nunca había imaginado una vida sin él. Alex vio la duda en los ojos de Sorgon. Supo que había tocado un punto sensible. El cristal no solo le daba poder a Sorgon, también lo hacía vulnerable. No importa, dijo Sorgon con voz amenazante. Nunca perderé el cristal. Lo protegeré con mi vida. Pero si lo perdieras, insistió Alex. ¿Quién serías entonces? Sorgon rugió de furia y se abalanzó sobre Alex, con la espada de plasma lista para golpearlo. El primer asalto había terminado, pero la batalla estaba lejos de terminar. Alex había descubierto el secreto de la invencibilidad de Sorgon, pero también había descubierto su mayor debilidad. Ahora tenía que encontrar una forma de aprovechar esa debilidad para detener al guerrero invencible. Sorgon atacó con renovada furia, pero Alex podía sentir que algo había cambiado. Los golpes de Sorgon ya no eran tan rápidos, tan precisos. La duda que Alex había sembrado en su mente lo estaba afectando. Alex continuó esquivando los golpes, esperando su oportunidad. Sabía que tenía que encontrar una forma de separar a Sorgon del cristal. ¿Pero cómo? De repente, Alex tuvo una idea. Era arriesgada, pero era su única oportunidad. Mientras Sorgon se preparaba para lanzar otro ataque, Alex corrió hacia una de las estatuas de guerreros que adornaban la sala. Saltó sobre la estatua y la empujó con todas sus fuerzas. La estatua se tambaleó y cayó hacia Sorgon, obligándolo a retroceder para evitar ser aplastado. En ese momento, Alex saltó de la estatua y corrió hacia Sorgon. Sorgon intentó bloquear a Alex con su espada, pero Alex era demasiado rápido. Se deslizó por debajo de la espada y agarró el amuleto que contenía el cristal de Silar. Sorgon gritó de furia y trató de agarrar a Alex, pero Alex fue más rápido. Tiró del amuleto con todas sus fuerzas y lo arrancó del cuello de Sorgon. El cristal de Silar salió volando y cayó al suelo, rodando hasta detenerse cerca del trono de huesos. En el instante en que el cristal se separó de Sorgon, algo cambió. La armadura de Sorgon perdió su brillo oscuro, y su espada de plasma se atenuó. Su cuerpo se encorvó ligeramente, y su respiración se hizo pesada y entrecortada. Sorgon se tambaleó hacia atrás, agarrándose el pecho. Su rostro estaba pálido y sudoroso. ¿Qué? ¿Qué me has hecho?, jadeó Sorgon. Alex observó a Sorgon con atención. Por primera vez, lo vio vulnerable, débil. Por primera vez, lo vio como un ser humano, no como un monstruo. Te he liberado, respondió Alex. Te he liberado de tu dependencia del cristal. Sorgon intentó levantar su espada, pero sus brazos temblaban. Ya no tenía la fuerza para empuñarla. Cayó de rodillas, derrotado. No es posible, murmuró Sorgon. Soy Sorgon, el guerrero invencible. No puedo ser derrotado. Estabas equivocado, dijo Alex. Todos pueden ser derrotados. Todos tienen una debilidad. Alex se acercó a Sorgon y se arrodilló frente a él. Le tendió la mano. Levántate, dijo Alex. No tienes que ser un monstruo. Puedes ser algo más. Sorgon miró la mano de Alex con incredulidad.
Nunca nadie le había ofrecido ayuda. Siempre lo habían temido, lo habían odiado, lo habían desafiado. Pero este pequeño humano, este ser insignificante, le estaba ofreciendo la oportunidad de cambiar. La oportunidad de ser algo mejor. Sorgon permaneció de rodillas, mirando su mano extendida como si fuera un objeto extraño. La mano de Alex, ofreciéndole ayuda, era un concepto ajeno, un acto que desafiaba todo lo que había conocido. Lentamente, levantó la vista hacia Alex, sus ojos rojos llenos de confusión y un atisbo de miedo. ¿Por qué? Murmuró Sorgon. ¿Por qué me ayudarías? Te he aterrorizado. He destruido planetas. He matado a miles de personas. Lo sé, respondió Alex con calma. Pero también sé que hay algo más en ti. Algo que el cristal te ha estado ocultando. Sorgon frunció el ceño, intentando entender las palabras de Alex. Miró hacia el cristal de Silar, que yacía inerte cerca de su trono. Por primera vez, lo vio como era en realidad, no un regalo, sino una prisión. ¿Una prisión?, preguntó Sorgon, como si leyera los pensamientos de Alex. Sí, respondió Alex. El cristal te ha dado poder, pero también te ha quitado tu libertad. Te ha hecho creer que eres invencible, que eres superior a los demás. Pero es una mentira. Sorgon cerró los ojos, sintiendo el peso de sus palabras. Recordó su vida antes del cristal, una vida de lucha y supervivencia. Recordó el miedo y el dolor que había sentido cuando era niño. Y se dio cuenta de que había estado usando el cristal para escapar de esos sentimientos, para volverse invulnerable a la emoción. He estado viviendo una mentira, dijo Sorgon con voz temblorosa. Todo este tiempo. He creído que mi poder era mío. Pero no lo era. Era del cristal. Alex asintió. El cristal te ha hecho fuerte, pero no te ha hecho valiente. La valentía no viene del poder, sino de la capacidad de enfrentarse a tus miedos. Sorgon abrió los ojos y miró a Alex con una nueva comprensión. Vio en el joven la valentía que él mismo había perdido hace mucho tiempo. Vio la capacidad de sentir empatía, de perdonar, de amar. ¿Qué hago ahora?, preguntó Sorgon. Si no soy Sorgon, el guerrero invencible, ¿quién soy? Eso depende de ti, respondió Alex. Puedes seguir siendo un monstruo, consumido por el odio y la venganza. O puedes elegir ser algo más. Puedes elegir ser humano. Sorgon vaciló. El camino hacia la redención sería largo y difícil. Tendría que enfrentarse a sus demonios internos, a los fantasmas de su pasado. Tendría que aprender a vivir sin el poder del cristal. Pero por primera vez en su vida, sintió esperanza. La esperanza de que podía cambiar, de que podía ser perdonado, de que podía encontrar la paz. Con una nueva determinación, Sorgon extendió su mano y agarró la mano de Alex. Sorgon agarró la mano de Alex con fuerza, sintiendo la calidez y la sinceridad del joven. Era una conexión que nunca había experimentado antes. Una conexión basada no en el miedo o el respeto, sino en la confianza y la compasión. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Sorgon con voz humilde. Quiero que empieces de nuevo, respondió Alex. Quiero que encuentres tu propia fuerza interior, sin depender de la magia. Quiero que uses tu poder para hacer el bien, en lugar de para sembrar el terror. Sorgon lo miró con incredulidad. ¿Crees que puedo cambiar? ¿Crees que puedo ser perdonado? Creo que todos merecen una segunda oportunidad, dijo Alex. Creo que todos tienen la capacidad de cambiar. Solo necesitas tener la valentía de intentarlo. Alex se levantó y ayudó a Sorgon a ponerse de pie. Juntos, caminaron hacia el cristal de Silar, que aún yacía inerte cerca del trono. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó Alex. Sorgon observó el cristal con una mezcla de fascinación y repulsión. Era la fuente de su poder, pero también la causa de su perdición. Destrúyelo, dijo Sorgon con voz firme. No quiero que nadie más sufra por su culpa. Alex asintió. Juntos, levantaron el cristal y lo arrojaron contra el suelo. El cristal se hizo añicos en miles de pedazos, liberando una explosión de energía que sacudió la sala. Cuando el polvo se asentó,
el cristal había desaparecido. Solo quedaban pequeños fragmentos brillantes que se desvanecieron en el aire como si fueran polvo de estrellas. Ahora está hecho, dijo Alex. Ahora eres libre. Sorgon respiró hondo, sintiendo el peso de sus acciones. Sabía que había tomado la decisión correcta. Había elegido la libertad en lugar del poder, la redención en lugar de la venganza. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Sorgon. Eso depende de ti, respondió Alex. Podemos quedarnos aquí y reconstruir este planeta. O podemos viajar por la galaxia y ayudar a otros a encontrar su propio camino. Sorgon reflexionó por un momento. Sabía que no podía quedarse en desolación, rodeado de los trofeos de su pasado. Necesitaba ver el universo, necesitaba aprender de sus errores. Quiero viajar contigo, dijo Sorgon. Quiero aprender de ti. Quiero ayudarte a hacer del universo un lugar mejor. Alex sonrió. Entonces vamos, dijo. La aventura nos espera. Juntos, Alex y Sorgon salieron de la fortaleza, dejando atrás el planeta de la desolación y adentrándose en el universo desconocido. Su viaje había comenzado. Un viaje de redención, de esperanza y de amistad. Un viaje que cambiaría la galaxia para siempre. Mientras caminaban hacia la estrella errante, Sorgon sintió el peso de su pasado sobre sus hombros. Sabía que había causado mucho daño, que había aterrorizado a la galaxia durante siglos. ¿Cómo podría expiar sus crímenes? ¿Cómo podría ser perdonado? No sé por dónde empezar, dijo Sorgon con voz sombría. Hay tantos planetas que he destruido, tantas vidas que he quitado. No puedes cambiar el pasado, respondió Alex. Pero puedes influir en el futuro. Puedes usar tu experiencia para evitar que otros cometan los mismos errores. Sorgon frunció el ceño, intentando entender las palabras de Alex. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que podemos usar tu historia, explicó Alex. Podemos contar a otros sobre tu transformación, sobre cómo pasaste de ser un guerrero invencible a ser un defensor de la paz. Podemos enseñarles sobre la verdadera valentía y la importancia de la humildad. Sorgon reflexionó sobre la idea. Al principio, le pareció ridícula. ¿Quién querría escuchar la historia de un monstruo? Pero luego se dio cuenta de que Alex tenía razón. Su historia, por horrible que fuera, podía servir de ejemplo para otros. Podía mostrarles que incluso el ser más malvado podía cambiar, que incluso el corazón más oscuro podía encontrar la luz. Creo que tienes razón, dijo Sorgon con voz firme. Creo que podemos hacer algo bueno con mi historia. Genial, dijo Alex con una sonrisa. Pero tenemos que encontrar una forma de llegar a la gente. No creo que mucha gente quiera escuchar a Sorgon, el guerrero invencible. Tendremos que cambiar mi imagen, dijo Sorgon. Tendré que deshacerme de mi armadura, de mi espada, de todo lo que me recuerde a mi pasado. Buena idea, dijo Alex. También podemos cambiar tu nombre. Sorgon es un nombre que inspira miedo. Necesitamos un nombre que inspire confianza. Sorgon pensó por un momento. ¿Qué tal? Seth, dijo. Es corto, simple y fácil de recordar. Seth, repitió Alex. Me gusta. Suena como un nuevo comienzo. Así, Sorgon, el guerrero invencible, se convirtió en Seth, el mensajero de la paz. Dejó atrás su armadura y su espada, y se vistió con ropa simple y humilde. Se afeitó la cabeza y se dejó crecer una barba, dándole un aspecto más amable y accesible. Juntos, Alex y Seth comenzaron a viajar por la galaxia, contando su historia a quien quisiera escuchar. Hablaron sobre el poder del cristal, sobre la importancia de la libertad, sobre la capacidad de elegir tu propio destino. Al principio, la gente los recibió con escepticismo y desconfianza. Pero poco a poco, comenzaron a ganarse su confianza. La sinceridad de Alex y la humildad de Seth conquistaron los corazones de muchos. Su historia se extendió por toda la galaxia, inspirando a otros a cambiar, a perdonar, a amar. El miedo a Sorgon comenzó a desvanecerse, reemplazado por la esperanza y la inspiración. Alex y Seth se convirtieron en símbolos de la redención, en la prueba de que incluso el ser más malvado podía encontrar la paz y el propósito.
Su viaje había cambiado la galaxia para siempre. Con el tiempo, Alex y Seth se convirtieron en más que compañeros de viaje. Se convirtieron en amigos. A pesar de sus diferencias, a pesar de su pasado, encontraron un terreno común en su deseo de hacer del universo un lugar mejor. Alex admiraba la fuerza de voluntad de Seth, su capacidad de cambiar a pesar de todo lo que había hecho. Seth admiraba la compasión de Alex, su capacidad de ver lo bueno en los demás, incluso cuando nadie más podía. Juntos, formaron un equipo imparable. Alex era el cerebro, el estratega, el que encontraba las palabras adecuadas para llegar a la gente. Seth era el músculo, el protector, el que inspiraba respeto y temor. Viajaron de planeta en planeta, de sistema en sistema, compartiendo su historia con quien quisiera escuchar. Hablaron en mercados, en escuelas, en palacios. Hablaron a multitudes, a pequeños grupos, incluso a individuos solitarios. Contaron la historia de Sorgon, el guerrero invencible, y la historia de Alex, el humano que se atrevió a desafiarlo. Hablaron sobre el poder del cristal de Silar, sobre la importancia de la libertad, sobre la capacidad de elegir tu propio destino. Pero sobre todo, hablaron sobre la amistad. Hablaron sobre cómo dos seres tan diferentes, tan opuestos, habían podido encontrar un terreno común y construir una relación basada en la confianza y el respeto. Su historia inspiró a muchos a cambiar sus vidas. Criminales se convirtieron en defensores de la ley, guerreros buscaron la paz, tiranos se volvieron líderes justos. Alex y Seth ayudaron a reconstruir planetas destruidos, a resolver conflictos entre civilizaciones, a encontrar la cura para enfermedades incurables. Se convirtieron en leyendas, en símbolos de esperanza para toda la galaxia. Su historia se contó de generación en generación, inspirando a otros a seguir sus pasos. Y así, el guerrero más grande de la galaxia, el ser que una vez fue temido por todos, se convirtió en un faro de luz, guiando a otros hacia un futuro mejor. Todo gracias a la valentía, la curiosidad y la compasión de un simple humano. Un humano que se atrevió a desafiar lo imposible, a creer en lo improbable, a amar a su enemigo. Su viaje había terminado, pero su legado perduraría para siempre. La galaxia nunca olvidaría la historia de Alex y Seth, la historia del guerrero invencible que fue derrotado por la amistad. Y en el corazón de cada niño que escuchara su historia, crecería la esperanza de que incluso el ser más malvado podía encontrar la redención, de que incluso el corazón más oscuro podía encontrar la luz. Porque al final, la verdadera fuerza no reside en el poder, sino en la capacidad de amar.